Llegó entonces el momento de la picada y de meternos en uno de los temas que viene arrastrando a la política misionera desde hace algunas semanas, que es el conflicto docente. ¿No? Habíamos hablado algo de la semana pasada, aparecieron algunas novedades esta semana, algunas cositas nuevas, como por ejemplo enterarnos que hay elecciones dentro de poco en UDPM. Hay elecciones en UDPM, decíamos, ¿qué tan representativa es justamente la asociación ahora que la asociación mayoritaria de los docentes? Eso se va a saber ahora con las elecciones, como corresponde, en forma democrática, ¿no? Porque siempre se ha señalado de que, bueno, justamente fueron los encargados de hacer el convenio con el gobierno de la provincia de Misiones y se han sentido los máximos representantes. Esto es lo que deberán ratificar quienes conducen actualmente UDPM y seguramente habrá una fuerte puja desde afuera para captar a aquellos que quieren permanecer dentro de este gremio, pero que están disconformes con la otra conducción. Exacto. Exacto. Hay que recordar que UDPM está conducida por ADOMIS, que es la organización que tenía como su líder a Marilu Leverberg desde hace varias décadas, está conducida UDPM por ADOMIS. El fallecimiento de Leverberg, más allá que Leverberg no fue siempre la secretaria general, sino que fueron otras personas, pero siempre con ella en el liderazgo, ¿no? Sí. Marcando el camino con otras personas en los papeles al frente. El fallecimiento de ella dejó un hueco grande en el sector docente, lo habíamos comentado la semana pasada. No tiene un líder, sí. El sector gremial docente hoy no tiene un líder como era Marilu Leverberg, que si bien era líder de un gremio y de una organización dentro de un gremio, era la que tendía los canales de diálogo con todo el resto del sindicalismo docente, ¿no? Es que podía ordenar ese sindicalismo. Es que eso se produce, Damián, por el hecho de que cuando hay un líder muy fuerte, después quien venga tiene el desafío justamente de ocupar esos espacios y recuperar presencia, lo cual actualmente la conducción no ha logrado con ese objetivo y con lo que decíamos la semana pasada, el hecho de que hayan aparecido tanta cantidad de nuevos dirigentes que están en la puja como para liderar diversos espacios dentro o fuera de ese gremio. Así es. Y en cuanto a lo que es el conflicto en sí, que es el conflicto por la cuestión salarial que sigue, recordemos lo que había dicho la semana pasada el ministro de Hacienda de Misiones y el gobernador de la provincia, que la cuestión salarial docente se iba a volver a discutir en abril, en una nueva mesa paritaria. Abril sería, si no es la semana que viene, es la otra. En horas. Con lo cual, lo que tenemos que decir es que estamos cerca de que se vuelva a abrir una mesa paritaria. Y ahí hay que ver cómo reaccionan tanto los líderes sindicales como las autoridades de educación de la provincia para tratar de calmar con un nuevo acuerdo salarial la temperatura alta que hay en este momento, que recordemos, tenemos imágenes por ahí, vamos a ir viendo, mientras charlamos fuimos viendo, de que sigue tomado el Consejo General de Educación, están acampando ahí los docentes fundamentalmente de UNAM y de otras organizaciones sindicales que no están de acuerdo con la paritaria anterior, la de febrero, y piden la reapertura. Claro. De cómo reaccionen, de qué muñeca tengan política las autoridades de educación que se tengan que sentar en esa mesa, va a depender de que pueda cerrarse este conflicto entre la semana que viene y la otra, ¿no? Mónica Gurina mostraba justamente en imágenes, haciendo un video que estamos compartiendo, respecto a lo que representa la fortaleza para resistir incluso a momentos muy difíciles, tormenta, corte de ruta, y fueron sumando cada vez mayor cantidad de adherentes. Así que este es el panorama con el que se va a enfrentar tanto el gobierno para sentarse en abril a negociar, si es que se cumplen los plazos como se viene hablando, como también qué va a pasar con gran parte de estos dirigentes, algunos de los cuales se fueron transitoriamente tal vez o definitivamente de UDPM y con esta posibilidad de volver a la conducción con otro referente va a ser el gran desafío por descubrir qué sucede. Yo lo que tengo entendido, por lo menos en el último tiempo no hablé con muchos de estos docentes, pero sí había hablado tiempo atrás, tengo entendido que siguen estando afiliados muchos de estos a UDPM, solo que militan por afuera porque no están de acuerdo desde hace varios años con la conducción de UDPM, entonces no responden a la conducción, tienen sus propias organizaciones, intentan participar de algunas elecciones. La verdad es que electoralmente
hasta hace 4 años atrás se venían comiendo paliza tras paliza, porque las elecciones en el gremio las ganaba por paliza a domis con el trabajo de María Berber. Hay que ver qué pasa ahora. Y me parece que también un poco esa elección, como pasa siempre en todos los ámbitos, tanto en la política general como en la política gremial, que haya una elección explica muchas de las actitudes que se empiezan a ver o que se vienen viendo ya desde hace un tiempo, seguramente hay gente con intereses de dar pelea en ese ámbito. Claro. Lo que no podemos dejar de mencionar es el hecho de que también esta semana se ha presentado una denuncia penal en contra de quienes han ingresado a la sede del Consejo General de Educación. ¿Qué va a pasar? Todavía no se sabe, porque en principio se estima que debería actuar la justicia. Si la justicia dispone un desalojo, habría que ver si esto, en qué medida se concreta y cómo lo hacen, porque desde el gobierno dicen, al menos desde el Consejo General de Educación, que le está impidiendo trabajar con normalidad dentro de la sede, y por otra parte también ha denunciado la desaparición de algunos objetos, que fue motivo justamente de la argumentación para presentar la denuncia penal contra quienes han ingresado allí. Así es, así está la actualidad del conflicto docente a esta hora de la semana. ¿Le parece si vemos encuestas? Dale. Tenemos encuestas de Suban, Córdoba y Asociados, terminadas la semana pasada y esta semana, fue presentada sobre el fin de semana, y tenemos algunas cuestiones, es una encuesta larguísima, pero elegimos algunas cuestiones que tienen que ver con la política nacional para ir viendo. Y esto es Alberto Fernández y la aprobación de gestión. Yo te diría que más que aprobación es la desaprobación de la gestión de Alberto Fernández, porque entre desaprobarlo totalmente y desaprobarlo algo, está en un 65%, que es muy alto. Pero es muy interesante este gráfico, que muestra cómo entre diciembre del 2020 y febrero del 2021 es donde se viene abajo la imagen de la gestión. De 97%, perdón, Damián, a 32% la caída. Sí. Terrible. Lo que cayó en prácticamente un año, la imagen de la gestión. Y esta es otra también relacionada con la anterior, que es en qué dirección va el país. Bueno, casi el 67% de la gente cree que el país va en dirección incorrecta. Y lo mismo, como de casi un 60%, un 58% de la gente que veía al país yendo en una dirección adecuada, terminamos hoy con el 68,6%. Ahora, desplomado. Sí, es increíble, porque allí son algunos de los puntos que se plantea, pero por ejemplo, esta semana se conoció de la recuperación del trabajo, de lugares de trabajo, de puestos de trabajo, que ha sido importante, la más importante. Mayor incidencia en cuanto a ingreso a través de la exportación que tiene el país. En lo macro está funcionando bien, pero tiene el gran problema que es el tema de la inflación, que no lo saben. No. En realidad, lo planteábamos en un escrito del diario El Territorio, ningún gobierno lo supo controlar eficientemente. Todos los gobiernos padecieron, salvo el menemismo, alguno más y otro menos. El menemismo lo que hizo fue... Lo planchó con el 1 a 1. Lo planchamos 1 a 1, dólar, peso, y ahí quedó aquella resolución que duró hasta cierto punto, pero después, cuando volvió a dejar de aplicarse esa política, lo que me decía un economista, el problema que tenemos los argentinos es que, en general, cualquier política que se aplique, política económica, política social, no lo mantenemos en el tiempo, no hay una política de Estado. Entonces vamos probando, y por ahí cuando anda algo, el que viene dice, no, puedo hacer algo mejor, lo destruye, lo corta y claro, termina ahí. Así es, sí, ese es uno de los grandes problemas. ¿No? Tenemos ahí un poco más de la encuesta de Suban, Córdoba y Asociados. Bueno, de los siguientes temas, y esto metido en la política exterior, ¿no? Sí. ¿Cuáles son los temas que por ahí están preocupando a la gente? Regular lavado de dinero está entre los que más preocupa. Lo mismo el cambio climático. Me parece que ahí hay algo interesante para ir siguiendo, ¿no? Sí. Cómo el cambio climático ha empezado a tomar un rol importante en la cuestión de la gente, y defender el mar argentino y proteger las fronteras también alto, y ni hablar que el 90% de la gente cree que el gran problema es el narcotráfico. Sí, ¿no? Y un datito muy importante, por lo menos esta semana se conoció que aquel fondo especial que le había otorgado la administración de Mauricio Macri a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ahora se redistribuye entre otras provincias a Misiones, que le va
llegar fondos como para reforzar el control justamente en la frontera por el tema del narcotráfico. Así es, un poco más de fondo para una lucha que a Misiones la tiene como protagonista, Sí. por la ubicación geográfica sobre todo y geopolítica. ¿Cuál es en general la posición sobre el acuerdo con el FMI? Y acá vemos que, a diferencia de lo que cree el sector camporista del gobierno, Sí. y que en la última semana los vimos tensionando la situación de, finalmente el Frente de Todos sigue en pie, más allá de lo que algunos presagiaban, pero una semana muy tensa, al contrario de lo que cree este sector del gobierno, le diría el 60% de la gente considera que está bien y que había que acordar con el Fondo Monetario Internacional. Algo interesante y un respaldo, si se quiere, de la sociedad a el presidente Alberto Fernández, que estaba con ganas. Y esto es interesantísimo. Esto sí. ¿Cómo se distribuye la torta? Sí. ¿A cuál de estos espacios nacionales votaría si las elecciones presidenciales fueran hoy? Tengamos en cuenta que estamos a 1 año y 3 meses de la elección. Sí. 1 año y 3 meses. Esto empieza a marcar un poco el clima. No le digo el camino, pero sí le digo, esto empieza a marcar el clima. 37% para Juntos por el Cambio, 28% el Frente de Todos, y la sorpresa es el crecimiento del sector libertario, que ahí, ojo, ese sector libertario no es una figura sola, no es Milei, es Milei, es Espert, es Centurión, digamos, hay un abanico ahí, pero que estén juntando el 18,5% de la intención de voto a 1 año y 3 meses de la elección, dice mucho de lo que está pasando con la política en la Argentina. Y el que se mantiene con tormenta, sin tormenta, con acuerdo del Fondo Monetario Internacional, sin acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, frente de la izquierda, el 1,1%, ahí siempre. Siempre firmes. Siempre, están ahí. Siempre firmes. Y bueno, los partidos provinciales también están ahí, tienen su pero su tiene representación, una particularidad, le gana con 1,6%. A la izquierda en todo el país. Exacto. Así es. Pero bueno, es muy bajo, lo veíamos ahí 9,9%, el no sabe. Sí. Y eso es raro. Sí. A tanta distancia de la elección, que sea tan bajo, esos son números para casi, le diría, 3 meses, 6 semanas antes de la elección. Comúnmente cuando no sabe, no contesta, es porque hay un desinterés muy grande hacia la política, pero está claro que la política nos marca día a día el rumbo económico, el problema de bolsillo, todo lo que padecemos, y bueno, la gente empezó a involucrarse y empezó a entender mucho más. Es más, lo vemos a diario con las discusiones que se dan en las redes sociales, en Twitter y demás, de cómo la gente va interviniendo, desaprobando, aprobando algunas resoluciones de parte del Poder Ejecutivo, ¿no? Y otra cuestión también que tiene que ver con el crecimiento de los libertarios que veíamos, hay que revisar el discurso de los libertarios. Te puede gustar o te puede no gustar, pero es el único discurso, mientras Juntos por el Cambio por su lado está todavía peleándose también internamente entre ellos, mientras, y hablando de las peleas también del Frente de Todos, porque se meten en la pelea del Frente de Todos, mientras el Frente de Todos está en su pelea interna y siguen discutiendo si está bien o está mal acordar con el FMI, sale Milei, Espert y compañía y hablan de la inflación, y hablan del bolsillo de la gente, y hablan de la casta política, y hablan de la corrupción, hablan de todo eso que la gente está esperando que los otros dos hablen, mientras los otros dos hablan de su ombligo, de su problema para adentro y de cosas que por ahí a la gente le pueden cambiar la vida, porque sí, el haber acordado con el Fondo Monetario Internacional y ordenar la macro en el largo del tiempo te puede generar cambios, pero la gente hoy no está preocupada por eso. Ya está, arreglaron, dejen eso de lado y empiecen a hablar del bolsillo, que es donde está la preocupación en serio. Y cómo va mutando, ¿no? Porque Junto por el Cambio en su momento se había hablado de la posibilidad de que Macri ya había decidido alejarse de la política. Ya no. Después, no es el momento. ¿Y ahora por qué no? Ayer el miércoles a la noche dio una entrevista en TN, viene dando entrevistas. Durante esta semana estuvo en La Nación y estuvo en TN. Él dijo que a él le gustaría, pero que Juliana no quiere. Ah, bien. Y si él no logra convencer, si Juliana no quiere, él no va. Sí. Él lo que dijo fue, Juliana no quiere y yo no voy a hacer nada sin el acuerdo de ella. O sea que antes de ser candidato algo tiene que negociar en casa y va a tener que cerrar ahí, que está difícil, parece. Un país depende de Juliana. Lo que decida estará seguramente bien para Macri y allí arrancará o no su campaña. Ojalá Juliana se mantenga en la posición. Vamos a ver qué sucede. Bueno, hasta acá, ¿le parece? Dale. El programa de hoy. Gracias a todos por haber estado del otro lado y nos encontramos la semana que viene. Buen fin de semana. Chau.